Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? De nuestra parte es una enorme alegría poder compartir con ustedes nuevamente un estudio semanal. Tratamos de todas las semanas poder compartirte algún videíto, algún sermón, alguna reflexión o algún tema en relación a nuestro estudio de la escuela sabática, y en esta ocasión vamos a obsequiarte un tema sobre la escuela sabática de esta semana. Estamos estudiando las señales de la persona de Cristo Jesús en el Evangelio de Juan. En esta semana vas a estudiar la lección número 8, que es para el 23 del corriente mes del año 2024, titulada El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Vas a estudiar y vamos a tratar de aprender a cómo entender la persona de Cristo Jesús en relación a su descripción que hacen los hombres elegidos por Dios en el Nuevo Testamento, en el marco del estudio y del análisis o lo que se dejó registrado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, vamos a estar comprobando de que Cristo es el Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento. Vamos a orar y vamos a hablar un poquito acerca de los elementos que nos describe Juan en esta lección número 8. Querido Padre que moras en el cielo, te damos muchas gracias porque nos permites estar con nuestros amigos. Podemos leer de tu palabra, podemos aprender y queremos rogarte, oh Dios, que nos des la seguridad de que Cristo es el Mesías anunciado en las profecías del Antiguo Testamento. Ayúdanos a creer en Él y así poder tener vida eterna. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Recuerda que nuestros videitos son en particular, tocamos algunos aspectos de la escuela sabática, pero nuestro aporte principal recae sobre el libro complementario. El libro complementario es una obra que nosotros apreciamos mucho, aquellos que estudiamos la escuela sabática, porque es un aspecto extra, una milla extra, un aporte adicional a tu estudio personal de la semana que haces. Por lo tanto, tomamos algunas ideas que habla el libro complementario y te la tratamos de compartir para poder enriquecer un poquito más tu estudio. Sabes que en este libro complementario el autor general es Edward Zinke, pero si miras cada uno de los capítulos, algunos lo hace este autor Zinke y otros lo hacen otros autores. En esta semana, en el libro complementario, lo hace el licenciado Bill Knott. No sé si has escuchado de él, pero él nos va a enseñar acerca de, si lo lees en el libro complementario a todo el capítulo, cómo han surgido a lo largo de la historia diferentes movimientos de cómo se debe interpretar y hacer una especie de revisionismo histórico de la persona del Señor Jesús. Hubo diferentes movimientos, tanto de la alta crítica en inicios del siglo XIX, y se fue fortaleciendo que lo que hace la alta crítica es acercarse con ideas preconcebidas a los pasajes bíblicos, como por ejemplo la duda en los milagros del Señor Jesús, y observa bajo ese lente una reinterpretación bíblica. Y la alta crítica por allí tiene algunas falencias que no es digno de pasar por alto. Por lo tanto, depende mucho desde qué mirada tú desarrolles acerca de la persona del Señor Jesús. Podemos estar observando una persona, un protagonismo de la historia de Cristo muy diferente o erróneo a lo que la escritura bíblica nos está presentando. ¿Qué conexión hay entre Cristo y el Antiguo Testamento? Bueno, Juan
nos va a describir en su evangelio una experiencia particular, una experiencia personal de cómo él caminó y cómo habló con Jesús. Él nos va a dejar muy claro esto, porque en su evangelio, por ejemplo, nos va a decir: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. O sea, Juan lo que hace es una selección de los eventos que pasaron en la vida de Cristo, porque recuerda que se escribió unas 2 décadas después el Evangelio de Juan, cuando ya se había escrito Marcos, Mateos y Lucas. O sea, estos 3 evangelios sinópticos ya estaban escritos. Entonces lo que hizo Juan, bajo la iluminación del Espíritu Santo, dejó registrada una selección de los signos, de las señales que Cristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. A tal punto esta selección llegó a una especie de crisis en la mente del apóstol, porque él dice: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan capítulo 21, versículo 25. Por lo tanto, lo que hace Juan es que te da una invitación para que confíes en la autenticidad de su evangelio. Él habla acerca de la posibilidad de aquellas personas que no creen en el evangelio o que hacen intentos de seguir escuelas que fomentan la deconstrucción teológica, bíblica, mesiánica de la persona de Cristo Jesús. El autor dice esto: lo que debería silenciar para siempre a quienes intentan separar de forma antibíblica el testimonio de ambos testamentos es el esfuerzo persistente e incansable de Juan por mostrarnos a Jesús como el cumplimiento e incluso la encarnación de docenas de profecías y afirmaciones del Antiguo Testamento. Juan podría perfectamente coincidir con el concepto que ha encontrado expresión en la frase "solo Jesús", entre comillas, siempre y cuando incluyamos en el solo la totalidad del Antiguo Testamento sobre la persona y el ministerio de Jesús y las sólidas descripciones que Juan hace de él. El solo del testimonio de Juan sobre Jesús es radicalmente inclusivo, no exclusivo. Juan no descansará hasta que los lectores hayan constatado cuán rico es el testimonio del Antiguo Testamento sobre la historia de Jesús. Nota que la relación que existe entre el Evangelio de Juan y la historia de Cristo Jesús en el Evangelio de Juan y el Antiguo Testamento es justamente una desesperación de parte del apóstol y de parte del Espíritu Santo para que te encuentres con el Mesías. Esa es la desesperación. El pasaje de memoria que se encuentra en Juan 5:36, Jesús le va a decir a los líderes de la época que cuestionaban a Jesús porque sanó a un enfermo en día sábado, Jesús le dice: yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Las mismas obras que el Padre me encomendó realizar, esas mismas obras que hago testifican que el Padre me envió. Este pasaje de Juan es sumamente rico. ¿Por qué? Porque Jesús les va a decir a los que estaban escuchándoles, líderes del pueblo de Israel: miren, hay muchos testigos para que ustedes confíen en que yo soy el Mesías venidero. Jesús en el versículo 33 dice: ustedes tienen por testigo primero a Juan el Bautista. El segundo testigo es en el versículo 36, las obras del Señor Jesús.
Lo que Jesús hacía confirmaba quien él afirmaba ser. Luego tenemos en el versículo 37 el tercer testigo, el Padre de Cristo. Dios el Padre aparece acá. En el versículo 39, que estaría lindo que hagamos un videito específicamente de este testigo, es justamente las Escrituras. Y el último testigo que Jesús va a hacer referencia está en el versículo 45, que es el líder Moisés. Moisés es el último testigo que cita el Señor Jesús. O sea, notamos en lo que Juan está describiendo, y gracias a Dios que nos dejó registrado a nosotros esto, encontramos que Jesús está desesperado porque estos hombres confíen en Él. Confíen en Él. Dice, porque si creyeras a Moisés, me creeríais a mí. O sea, había un problema con la lectura, con la percepción de estas personas en relación a la persona del Señor Jesús. Fíjate que Jesús nos va a decir que Él tiene una estrecha relación con el Padre. El Señor Jesús vino para darnos a conocer al Padre. En Jesús vemos la armonía, vemos la unidad que había entre Dios el Padre y Dios el Hijo. En este aspecto vamos a estar viendo a Dios el Padre y Dios el Hijo. Pero Juan es un especialista que nos va a hablar más adelante en la última cena, en los capítulos 14, 15 y 16, la relación que hay entre Dios el Padre, Dios el Hijo y se agrega también el Espíritu Santo. De hecho, es uno de los evangelistas que más nos enseña de la venida del Consolador. Por lo tanto, aquí tenemos una descripción muy particular acerca de la relación que existe entre el Padre y el Hijo. Cuando miramos y contemplamos esas obras que hacía el Señor Jesús, sabremos que Cristo es el enviado de Dios, y estas obras confirman la procedencia divina del Salvador Jesús. Sin embargo, lamentablemente, muchos no creyeron en lo que Jesús les estaba diciendo. El versículo 37 dice, también el Padre que me envió. Jesús les está diciendo que el embajador del cielo era Él. El representante que el cielo había enviado aquí a la tierra era Él. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. O sea, estos hombres no tenían comunión con el cielo. Jesús les estaba diciendo claramente que tenían un problema en alcanzar a discernir la divinidad suya de Jesús, porque no tenían la percepción espiritual desarrollada en vínculo con el cielo. Por lo tanto, no podían oír, no podían ver en Jesús, no podían comprobar que Jesús era y es el Hijo de Dios. Dice, no tenéis su palabra morando en ustedes. Terrible. Estos hombres, no solo que, dice el pasaje, Él me envió, no solo que no lo contemplaban, ni por la vista, ni por el oído, sino que además tampoco conocían la palabra de Dios. Qué terrible caer en esto, porque es conocer información acerca de alguien, en este caso de Dios el Padre, pero no conocer a el Mesías enviado por ese Padre, por ese conocimiento que yo tengo. Jesús le sigue diciendo, porque no creéis a quien Él envió. O sea, no me creéis que yo he sido enviado por Él. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es el cuarto testigo que Jesús cita.
Dios y el Padre tienen un vínculo muy, pero muy estrecho. Y había algunos hombres, inclusive, que se resistían a creer. Dice la Biblia que los líderes religiosos le preguntaron a Jesús, ya casi en los últimos días del ministerio de Cristo, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondió Jesús, se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre testifican de mí. Juan 10, 24 y 25. Obviamente que si Jesús hubiera dicho que Él era el Mesías, lo hubieran atacado, lo hubieran puesto en prisión y obviamente que el proceso de la cruz se hubiera acelerado. Dios tenía un tiempo, Dios tenía un calendario y Jesús debía llegar a ese calendario. ¿Cómo nosotros podemos tener un corazón duro como estos hombres? Tenemos que cuidarnos de tener esta misma actitud de estos hombres. Porque, como dice el autor del libro complementario, ahora te la voy a leer, pero dice él, no era una cuestión de información. Porque estos hombres tenían información de sobra, pero andaban dando vueltas por esa información y no llegaban al centro de la cuestión, que era la persona del Señor Jesús. Fíjate, en la página 73 del libro complementario dice esto: la negativa a ver lo que las Escrituras exponen claramente es señal de prejuicios e hipocresía profundamente arraigados, no de falta de información convincente. O sea, estos hombres preferían aferrarse más a sus prejuicios, a su hipocresía, que a corroborar o a la búsqueda sincera de que lo que Jesús estaba haciendo calzaba exactamente con el contenido del Antiguo Testamento. La falta de voluntad para ver a Jesús plenamente representado en el texto del Antiguo Testamento es, pues, según Jesús, el resultado de un rechazo deliberado de la necedad o de la falta de estudio diligente por parte de los judíos. Podemos correr el riesgo nosotros también de conocer mucho acerca de Dios, pero no conocer a la persona de Dios, porque conocer a la persona de Dios requiere tener una experiencia real, concreta, práctica, pragmática, visible con Él. No es solamente una teoría, sino que es una forma de vida. Y estos hombres colocaban en principio todas estas normativas, y algunas eran la gran mayoría inventada por ellos, antes que la verdad bíblica de conocer y de alcanzar el discernimiento que lo más importante de todo el Antiguo Testamento era la persona del Mesías, era la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿cómo evitar caer en esta dureza que tuvieron estos hombres líderes? No eran personas que no asistían a la sinagoga, personas que desconocían la Biblia, personas que no leían de la Escritura, personas líderes, responsables de otros, conductores de otros, consejeros. ¿Cómo es que estas personas endurecieron su corazón? Bueno, porque no escucharon el argumento de Cristo. Decidieron escuchar otras cosas, valorar otras cosas, menospreciar otras, antes que la verdad bíblica expresada en labios del Señor Jesús. Por lo tanto, ¿cuál es el consejo de este momento que podemos obtener del día lunes de la escuela sabática? Es: cree en el Evangelio de Juan. Todos los argumentos que estamos nosotros hablando y viendo y analizando es para que creas que Jesús es el Hijo de Dios, dice Juan. Allí en Juan 20:31 este es el primer propósito, para que tengas argumento, para que tengas principios bíblicos, para que tengas una descripción teórica de quién es Cristo. Para eso hay que conocer la Escritura.
Y también dice la Biblia, para que creyendo en Él, o sea, teniendo un argumento sólido de quién es el Señor Jesús, descrito en el Nuevo Testamento, tengáis vida eterna. Por lo tanto, mi consejo, mi aliento en esta hora, en este momento es: cree en el Señor Jesús, tú y tu casa, y serás salvo. Que Dios te bendiga ricamente, que Dios te acompañe en esta nueva semana, y si el Señor lo permite, nos encontramos en una próxima. Un gran abrazo a la distancia, gracias por siempre estar del otro lado. No te olvides por allí de suscribirte, de compartir, de dejar un mensajito que vamos a estar leyendo, y gracias por siempre estar del otro lado. Dios sea contigo y nos vemos en una próxima. Bendiciones.